El tema a continuación, enfermedad de Blount. El doctor Walter Putnam Blount en 1934 hace una publicación por lo cual esta enfermedad o deformidad lleva su nombre. La llamó osteocondrosis deformante de la tibia y hoy la llamamos enfermedad de Blount. La tibia vara que él definió la dividió o presentó en ese artículo dos formas, una infantil y una juvenil. Anders Langenskiöld dividió la tibia vara de inicio temprano, la cual es la infantil, en estadios y específicamente en su artículo de 1964 hace la presentación de los estadios muy bien publicado, muy bien sustentado y los principios que él expuso ahí aún se usan. Esta enfermedad de Blount realmente tiene dos enfermedades diferentes, que son el Blount infantil y el Blount de inicio tardío, que no vamos a tratar en esta charla. Nosotros vamos a hablar de Blount juvenil porque son dos enfermedades diferentes, se presentan a diferente edad con histología diferente. Eh, Estas enfermedades son tan diferentes como una enfermedad de Pertes y una enfermedad de Chandler, que las dos tienen en común que son necrosis de la cabeza femoral, pero son a diferentes edades y los tratamientos son totalmente diferentes. Los artículos, muchos artículos han insistido en el estudio y dividir esto en dos patologías, pero en muchos artículos la mezclan e insisten en que son una misma enfermedad con edades diferentes, cosas que yo quiero insistir que eso no es así. En los estudios de Anders Langenskiöld queda muy claro cuál es la patología en la cual la epífisis, la fisis y la metáfisis de una forma progresiva se van hundiendo, pero eso es como dijo Langenskiöld, una deformidad muy progresiva y crónica que va aumentando por diferentes razones. La mayoría de estas razones son mecánicas. Este artículo con estudios de resonancia magnética y al lado derecho ustedes ven una artrografía del artículo de Langenskiöld, como se ve acá. Entonces aquí podemos ver cómo hay un engrosamiento del menisco y una falta de osificación de todo este lado medial. Vamos a hablar un poquito más adelante de la clasificación. Es muy importante conocer la gráfica Salenius y Banca, cosa que ya todos nosotros conocemos, pero quiero recalcar el uso de el test de alineación definido por Paley y Hessenberg, pero en niños realmente es Sanguizar Hawal el que define los ángulos que nos da unas tablas en las cuales nosotros podemos saber los valores normales por edad y por año. Entonces nosotros en la enfermedad de Blount podemos tomar todos estos valores para definir qué es normal y qué no. La etiología es definitivamente multifactorial. No hay duda que tiene que ver mucho con la raza, es mucho más común en razas negras, también se ha visto más en polinesio y escandinavos. Pero en lo que se refiere a nuestra población, en nuestra población se ve más en raza negra, lo cual es muy difícil definir porque estamos nosotros muy mezclados. Y en cuanto a la obesidad, realmente nosotros no tenemos muchos niños menores de 2 años obesos. Y yo he visto muy pocos niños obesos con enfermedad de Blount. O sea, creo que la obesidad es un factor confuso desde mi punto de vista. En cuanto a la radiología, lo que nosotros debemos es someter la radiología al estudio
muy concienzudo de los estadios de Langevin. Existen diferentes ángulos que podemos medir, como el de Levine-Drennan, que es el más popular, pero yo recomiendo el uso del test de alineación con las gráficas y el uso de los estadios de Langevin que tienen que ver definitivamente con la edad. Los diagnósticos diferenciales, el primero es con varo fisiológico, enfermedades metabólicas, displasias óseas, raquitismo, hipofosfatemia y acondroplasia. El uso de las ortesis, me tomé desde hace muchos años, estoy buscando artículos que apoyen y todos los artículos que consigo, y aquí están 3 de ellos, tienen en común que no tienen un control sano, es decir, se le pone el aparato largo articulado en rodilla y normalmente unido a botas a los pacientes y no se comparan sino con ellos mismos, lo cual es un trabajo científico muy deficiente. Todos tienen en común que usan diferentes modelos y el tiempo de uso del aparato no está bien definido. El 80% de los pacientes corrigen con el uso de estos aparatos según estos artículos, pero no es hasta el año 2002 cuando unos japoneses estudiaron 2 grupos de pacientes todos con Langios 2 y 3, en los cuales se decidió no colocarle el aparato a un grupo y a otro grupo sí colocar el aparato, y en los 2 grupos se tuvo un 87% de corrección. Por lo tanto, el aparato no interviene en la historia natural de la enfermedad según este artículo y luego varios que han salido posteriormente. Este grupo japonés eh, eh, sugiere que debemos observar al niño y a los 4 años tomar una decisión si hacer o no osteotomía. Yo les sugiero a ustedes no usar la edad, sino más bien el estadio de Langevin con la imagen radiológica y sobre todo la observación de la progresión durante las consultas. Estos niños deben ser observados cada 2 meses con radiografías para tomar la decisión si está progresando o no y no tomar decisiones con una sola imagen. En mi protocolo, antes del 2008 creo que fue, yo usaba osteotomías cuando el paciente tenía un Langiol 3 o un 2 que estaba progresando hacia el 3 o un 3 que estaba progresando hacia el 4 y le hacía una osteotomía proximal que se llama osteotomía de Shan. La osteotomía de Shan tenía muy buenos resultados y lo importante, antes del 2010 yo hacía esto, entonces lo importante era que no progresase la enfermedad. Aquí está un ejemplo de un paciente llamado Daniel que tiene una enfermedad de Blount en estadio 3. Esta es la forma como va el osteotomo en el plano sagital. Se hace en forma de abanico con la técnica de Ilizarov, de forma percutánea. Se hace una rotación externa y al rotarse externamente se corrige el varo y se coloca un yeso muslopédico en flexión de 30 a 40 grados. Los resultados con esta osteotomía para mí fueron muy buenos, pero cuando tuve un paciente, aquí ven los resultados, tuve esta niña, la cual tuve luego de la osteotomía una recidiva, y esa recidiva decidí tratarla con fisiodesis femorotibial con excelentes resultados durante el seguimiento. Eso me llamó mucho la atención. Vi que había varias personas haciendo fisiodesis en la enfermedad de Blount con muy buenos resultados. Esta es la niña que le hice la fisiodesis la primera vez con un seguimiento hasta el sol de hoy, que tiene ya más de 8 años de seguido. Aquí está un paciente reciente tratado con fisiodesis. Este es otro que le hice femorotibial y la respuesta, si me preguntan por qué le hice el fémur, todo depende del test de alineación. Si el test de alineación nos da que el varo está fuera del ángulo
femoral distal lateral que nos da la gráfica para la edad, nosotros debemos entonces hacer fisiodesis femoral también. Aquí está el resultado de este paciente. Entonces, el crecimiento guiado se debe utilizar en Lange-Scale 2 que progrese a 3 o el 3 que esté progresando al 4. El progreso lo definen ustedes en las consultas con las imágenes que deben guardar. Algunos hacen crecimiento guiado en Lange-Scale 4, yo no lo recomiendo. Aquí en este artículo habla mal de la hemipifiziodesis, que tiene malos resultados, pero cuando ustedes revisan este estudio que hicieron de muchos artículos, se ve que los mismos artículos mezclan Blount infantil con la tibia vara del adolescente, que son enfermedades diferentes y ninguno de los malos resultados fueron en Blount infantil en ninguno de esos artículos, como por ejemplo este. Para la GIRCOL 4 y 5 recomiendo la osteotomía. Ya cuando tenemos un puente, tanto en el 4 como en el 5, ya se está formando un puente metafisiario. Recomiendo cerrar la fisis del lado lateral y irnos a hacer osteotomías correctoras. Es preferible cerrar la fisis que tener una recidiva y tener que volver a hacer la misma osteotomía. ¿Ok? Entonces, luego, evidentemente, hay que hablar con los padres de que estos niños hay que hacerle alargamiento. ¿Qué tipo de osteotomía? Bueno, se hace una osteotomía infratuberositaria con la bisagra de fijación externa, que recomiendo, se puede hacer aguda, yo prefiero hacerlo progresivo, con las bisagras en el cora de la deformidad. Aquí está unos hechos por mí de forma aguda, con buenos resultados, pero he tenido muy buenos resultados con la fijación externa. Aquí está un artículo de Feldman y Sanguisa Raúl, donde recomiendan hacerlo de forma gradual con Ilizarov en aquel momento de este artículo. Este es un caso mío. Ustedes ven un Lange-Scale 5 en el cual hago una osteotomía, pero ven que las bisagras están colocadas por encima del aro en el cora de la deformidad. Aquí es este otro caso. Aquí ven también con las bisagras por encima del aro, corrección progresiva, con buenos resultados. Pueden utilizar, si tienen la posibilidad de utilizar los hexápodos, están muy bien indicados. Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlos en esta patología, ya que tengo muy buenos resultados con un sistema de ilíceros que son más económicos y la rotación la hago aguda y el varo lo hago progresivo. Aquí ven artículos donde apoyan el uso de los hexápodos. La condrodiastasis es una opción muy defendida por el doctor Julio de Pablo. Tengo casos con muy buen resultado. No se los muestro por cuestión de tiempo. Y el Lange-Scale 6, en el Lange-Scale 6, la solución, como ustedes ven aquí, hay que hacer una fisiodesis lateral. En el caso que les voy a mostrar a continuación, no hizo falta. Normalmente estos pacientes ya están al final del crecimiento y hay que estar muy seguro de que la fisis esté abierta aún para hacer esto. Aquí, como la deformidad ya es muy grave, hay que hacer un levantamiento de la meseta, una osteotomía de la deformidad y alargamiento. Aquí los voy a ilustrar con este caso de 13 años de edad que este año, principios de este año, llegó a mi consultorio. Lo interesante de este caso es que no tiene ningún tipo de intervención previa. Eh, es un caso muy especial para mí porque la mayoría de los casos que yo he tratado como estos han tenido fracasos de cirugías previas que son, y estos fracasos siempre son muy variados. Entonces aquí ustedes ven como el niño parado tiene una caída tan importante de la metáfisis que la rodilla se subluxa. Como ustedes ven aquí, hay una incongruencia entre el cóndilo lateral y la meseta lateral.
Eh, aquí pueden ver el niño caminando, ¿ok? Con la gran deformidad y es evidente que la rodilla se subluxa y tiene ya mucho dolor. Es limitado para la marcha y este niño no caminaba más de una cuadra por dolor en ambas rodillas. Jugaba fútbol y dejó de hacerlo, ya no podía. Como ustedes ven, este es un Ezequiel 6. Aquí está con apoyo cómo se luxan las rodillas, más la derecha que la izquierda. Aquí ven, no hay una deformidad en el plano sagital, cosa que puede haberlo, porque se ha descrito que puede haber un antecurvatum, pero este no lo tiene. Cuando hacemos la maniobra de bostezo, ustedes ven eh, el, el juego que hay y la torsión tibial interna del lado izquierdo también ustedes ven cómo hay ese bostezo y la torsión tibial interna. ¿Qué hicimos? Una planificación, el cual empezaba con un test de alineación, donde medimos que del lado izquierdo tenía un ángulo femoral distal lateral de 94. Eh, Aquí ven que hay un ángulo entre la línea de las dos metáfisis de 47 grados, es decir, hay un cora por la caída de la metáfisis o de la meseta, perdón, de la meseta medial de 47 grados. Y luego hay otro cora en la infratuberositario de 33 grados. O sea que tenemos dos ángulos a corregir, una deformidad de 47 grados y una de 33 grados en este cora. ¿Okay? Entonces, una vez hecho eso, la cirugía planificada fue de la siguiente forma. Lo primero que hicimos fue liberar el nervio peroneo. Se preguntarán por qué. Es una deformidad muy grande y a pesar de que vamos de varo a valco, se puede contorsionar. Es bueno liberarlo. Luego, en la planificación, lo que se hace es una reducción de la articulación de la metáfisis con del fémur, del cóndilo lateral con la meseta. Lo fijamos con un fijador externo articulado. Aquí, como lo ven aquí, hacemos el levantamiento de la meseta fijados a un aro de Lizarov. Luego se extiende una bisagra, se hace la osteotomía y se hace corrección progresiva haciendo una osteotomía de peroné y el levantamiento de la meseta se le coloca como se dibuja aquí con los segmentos de peroné. Aquí ustedes ven el levantamiento de la meseta, aquí se ve cómo se abre con un separador de láminas, se fija con el tutor y aquí colocamos, como se ve acá, los segmentos del peroné. Aquí está así terminó la cirugía, ¿okay? Y de forma progresiva se fue haciendo la corrección del segundo cora, porque el de la meseta fue agudo, y aquí ven la corrección completa. Se hizo el paso a placa, se retiraron los tutores, pasándolo a placa, como yo hago con todos los fijadores externos. Le hice un alargamiento de Aquiles con técnica de Hocke y por eso tienen los yesos. Y aquí ven el niño ya caminando. ¿Okay? Y esto es como caminaba antes. Aquí está la corrección en julio del 2020. Todo comenzó en febrero. Aquí están las correcciones que también lograba el doctor Langeskiel y la que hemos logrado en este caso. Aquí está la placa, que se utiliza una placa anatómica para fijar las osteotomías y los test de alineación correcto con 87 grados de ángulo tibial proximal medial, 88 distal, se mantuvo la alineación en el plano sagital en ambas tibias. Y aquí está que él se dejó con una hipercorrección porque hicimos la técnica de Fujisawa. Y aquí está la extensión activa de las dos piernas.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy dispuesto entonces a responder las preguntas.